En una noche tranquila de mayo de 2013, una mujer dejó el pago de su renta y se preparó para dormir, lista para terminar el día. Fue captada por la cámara, tranquila, sola y sin sospechar nada, pero por la mañana había desaparecido sin dejar rastro. Lo que siguió fue un caso escalofriante de confianza traicionada, secretos ocultos a simple vista y una verdad mucho más oscura de lo que cualquiera imaginaba. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Ty Knotts. Si eres nuevo aquí, soy tu anfitrión Ty Knotts y publico nuevos documentales de crímenes reales cada semana. No usamos narraciones de inteligencia artificial ni mucho drama, solo vamos directo a las víctimas, sus historias y detalles de la investigación. Así que si eso es lo tuyo, asegúrate de suscribirte, porque eso es básicamente todo lo que hacemos aquí. Maribel Ramos era una chica muy decidida e inteligente. Ella soñaba con trabajar en la policía algún día, pero Maribel también tenía una naturaleza muy maternal y se aseguraba de cuidar a sus hermanos. Como su mamá tenía 2 trabajos durante la preparatoria, Maribel trabajó como guardia de seguridad en una tienda de abarrotes local, y desde ahí, su pasión por una carrera en la policía creció aún más. Después de graduarse de la preparatoria, Maribel se unió al ejército de los Estados Unidos en 2001 y fue enviada a Irak, dadas las circunstancias que ocurrieron durante ese tiempo. Maribel hizo 2 misiones de combate y fue dada de baja honorablemente en 2008, pero Maribel no había terminado. Su objetivo de ser oficial de policía seguía siendo su prioridad. Tras dejar el ejército, Maribel se inscribió en la Universidad Estatal de California, Fullerton, donde estudiaba justicia penal. También consiguió un departamento cerca del campus en el condado de Orange, pero en ese momento su mamá cayó gravemente enferma y Maribel dio un paso adelante, se mudó con su mamá y la cuidó. Hasta un año después, cuando lamentablemente su mamá falleció. Tras esta pérdida y dolor, Maribel entendió que no podía pagar la renta sola y necesitaba un compañero de cuarto. Primero le preguntó a su hermana Lucía, que ya estaba establecida con su hijo y no quería mudarse si no era necesario. Así que Maribel recurrió a internet, en particular a Craigslist, y publicó un anuncio buscando un compañero de cuarto, como hacen muchas personas. Muy pronto, Maribel se toparía con un tipo llamado Kwang Choi Joy, o Casey Joy, y parecía ser el compañero perfecto. Era relajado, se llevaba bien con todos, y en ese entonces tenía unos 50 años y un Yorkie de 10 libras, y estaban buscando un lugar donde quedarse. Mientras Casey encontraba trabajo, Maribel y Lucy trabajaron juntas para ayudar a Maribel a elegir un compañero de cuarto. Y después de todo, eligieron a Casey y los 3 se reunieron solo para conocerse en persona. Y por lo que parecía, Maribel había encontrado al compañero de cuarto perfecto, así que ya estaba hecho. Maribel y Casey se convirtieron en compañeros de cuarto y todo fue bastante tranquilo. Casey no era molesto, no se preocupaba por nada y era casi el compañero de cuarto ideal para Maribel. Maribel y Casey, al vivir juntos, se volvieron buenos amigos. Pasaban tiempo en el departamento, cenaban y paseaban a sus perros juntos, además de salir con frecuencia. Eran compañeros de cuarto que se convirtieron en mejores amigos, pero esta felicidad para Maribel fue de corta duración porque un día, sin previo aviso, ella desapareció. El 3 de mayo de 2013, los seres queridos de Maribel no paraban de llamarla al celular. Casey llamó a Lucía, la hermana de Maribel, para preguntarle si había visto a Maribel. Al inicio, Lucía no le dio importancia. Pero cuando Maribel no contestaba el teléfono y había faltado a citas importantes, como un evento de veteranos donde se suponía que iba a hablar, fue cuando todos empezaron a preocuparse. Tampoco se había presentado a sus clases, lo cual era totalmente inusual para Maribel. Entonces, ¿dónde estaba ella? Según KC, el auto de Maribel seguía estacionado en el departamento. Todo estaba cerrado y las cosas parecían extrañas y misteriosas. Lucy y una prima de Maribel visitaron su departamento, que era justo como describió Casey. Incluso oyeron un perro ladrar adentro. Entonces llamaron a la policía y reportaron la desaparición de Maribel Ramos. Cuando la policía tuvo acceso al departamento, fueron directamente al dormitorio de Maribel, y aunque nada parecía fuera de lo común, la cama estaba deshecha y faltaba una funda de almohada. Esto llamó la atención de Lucy porque Maribel, al estar en el ejército, era muy estricta con su rutina y siempre tendía su cama al despertar.
Así que esto era algo muy extraño. Fue entonces cuando la policía se involucró en el caso porque esto no era nada normal. La policía quería saber qué hacía Maribel la noche antes de desaparecer. La policía descubrió que Maribel tenía un novio llamado Pablo López y lo llamaron para interrogarlo. Mientras tanto, la policía revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad y casi de inmediato encontraron lo que parecía ser el último avistamiento de Maribel. Un día antes de desaparecer, la vieron en la oficina del administrador dejando la renta en una caja de madera. Llevaba una camiseta sin mangas y pantalones deportivos y literalmente parecía que no tenía planes para el día. Después de esto, se asumió que iba de regreso a casa para descansar un poco. Nadie sospechoso la estaba siguiendo y Mirabel se veía tranquila y para nada asustada, pero si ese fuera el caso, ¿a dónde podría haber ido? Para este momento, la policía ya tenía a Paul, su novio, y empezaron a hacerle algunas preguntas bastante inusuales sobre su relación con Mirabel. Paul dijo que él y Mirabel no eran exclusivos y que ambos salían con otras personas. Su relación era muy reciente, así que realmente no se habían comprometido el uno con el otro todavía. Cuando la policía verificó dónde estaba Paul en el momento en que Mirabel fue vista por última vez, él estaba en el trabajo y eso fue confirmado. Además, Paul tampoco daba ninguna vibra extraña. Él estaba preocupado por Mirabel y fue muy cooperativo con la policía, y les dijo que la última vez que habló con ella fue el 2 de mayo por teléfono. Pero Paul sí dijo algo que llevó las sospechas de la policía en una dirección completamente diferente. Él sospechaba mucho de Casey, la compañera de cuarto de Mirabel y quien reportó su desaparición. Para todos, Casey parecía la compañera ideal. Pero digamos que esa imagen pronto cambiaría en gran medida. Casey no era una compañera de cuarto ejemplar. Mirabel y ella tenían muchos problemas viviendo juntas. Mirabel creyó tener suerte al encontrar a Casey como compañera de cuarto en Craigslist. Al principio, todo iba bien. Casey era un chico solitario sin amigos, y Lucy y Mirabel sentían lástima por él. Por eso lo incluyeron en eventos familiares para ayudarlo a combatir su soledad. Nunca se imaginaron que las cosas tomarían ese rumbo, sin embargo, porque a los ojos de Casey, Mirabel era el amor de su vida. Se enamoró de ella al instante. Se enamoró tan rápido e intensamente de ella que no podía pensar con claridad. Al principio solo quería un compañero de cuarto, pero para él había encontrado al amor de su vida. Casey incluso habló por teléfono con Lucy y le confesó su amor por Mirabel. Dijo que quería casarse y formar una familia con ella. Lucy quedó en una posición muy incómoda. Quiero decir, claro, le caía bien Casey, pero nunca en su vida lo vio como un posible cuñado. Lucy incluso llamó a Mirabel después de eso y le contó todo. Y decir que Mirabel estaba sorprendida es quedarse corto. Mirabel nunca vio a Casey de esa forma. Siempre creyó que ella y Casey solo eran buenos amigos. Eso es todo. Era una situación clásica de zona de amigos. Bueno, cuando Mirabel se acercó a Casey y lo rechazó amablemente, él no puso resistencia, pero sí ideó un plan. Pensó que necesitaba esforzarse más para conquistar a Mirabel, que si tan solo pudiera esforzarse más y convertirse en el hombre que Mirabel quería que fuera. Entonces todo encajaría, y él y Mirabel se irían juntos hacia el atardecer, viviendo felices para siempre. Casey cambió su apariencia, hizo más ejercicio, compró ropa elegante y se tatuó para lucir más masculino y rudo. También se hizo una cirugía plástica facial que le costó casi $10,000 intentando parecer la imagen que creía agradaría a Mirabel. También empezó a colmar a Mirabel de regalos, costosos, e incluso le prometió llevarla de crucero en las vacaciones. A estas alturas, estaba claro que Casey estaba perdiendo el control. Estaba tan profundamente enamorado de la mujer, quien literalmente no tenía ningún interés en él. En la superficie era desgarrador, pero pronto se volvió inquietante. Ahora, hacer algunos cambios por la persona que amas, eso es increíble. Siempre escuchas a la gente decir que nunca cambies quién eres por nadie. Vive tu verdad, pero eso es una tontería. El amor verdadero, el amor honesto, se trata de compromiso, de cambiar y de intentar ser mejor, no solo por ti mismo, sino también por tu otra mitad. Así que es increíble ver a las personas haciendo cambios para mejorar con el fin de ser mejores para quienes aman. Pero esto realmente solo es increíble cuando ese amor es mutuo, pero ese no fue el caso con Casey y Mirabel.
Él prácticamente estaba obligando a Mirabel a que le gustara, y creo que es seguro decir que no estaba funcionando. A Mirabel no le gustaba Casey de esa manera, sin importar cuántos tatuajes se hiciera, qué tan ajustados o flojos fueran sus jeans, o qué regalos le comprara. Además, Mirabel estaba en una relación con otro chico, Paul, así que obviamente no quería que las cosas se pusieran incómodas. Ella solo quería que Casey fuera un buen compañero de cuarto y cumpliera con su parte del trato, pero el problema es que Casey ni siquiera estaba siendo un buen compañero de cuarto en ese momento porque ni siquiera estaba pagando la renta. Tenía miles de dólares para gastar en cirugías estéticas, tatuajes, pero no lo suficiente para pagar la renta. Por esto, las tensiones aumentaron cada vez más, y de repente, Mirabel pasó de querer a Casey como compañero de cuarto a absolutamente despreciarlo porque no pagaba la renta. De hecho, fue Mirabel quien una vez llamó a Paul durante una discusión con Casey y la llamada estaba en altavoz. Mirabel, muy enojada con Casey, le decía a Paul que ya era suficiente y que sacaría a Casey de la casa. Mirabel llevaba semanas insistiendo a Casey que empacara y se fuera si no pagaba la renta. Y Paul incluso se ofreció a venir y ayudar a Mirabel si Casey le estaba causando algún tipo de problema, pero Mirabel se negó, diciendo que ella lo manejaría sola, y básicamente así terminó la llamada. Luego la policía descubrió otro detalle escalofriante. Fue una llamada al 911 hecha unas 2 semanas antes de que Mirabel desapareciera, realizada por la propia Mirabel, quien suena asustada y angustiada. Y para decirlo claramente, Mirabel tenía miedo de su compañera de cuarto, Casey, y quería que todo el incidente quedara documentado. Durante esa llamada, Mirabel explicó que estaba harta y cansada de su compañero de cuarto y que le tenía miedo. Durante la discusión, Casey hizo o dijo algo que puso nerviosa y asustada a Mirabel, quien ahora pensaba en lastimar a Casey en defensa propia. Si eso no es alerta, no sé qué lo sea. Mirabel había estado teniendo problemas con Casey porque era muy persuasivo con ella. Luego hizo esta llamada telefónica muy inquietante y ahora ella se ha ido. La policía sinceramente estaba sorprendida por cómo resultaron las cosas. Nunca se hubieran imaginado que la misma persona que llamó y reportó la desaparición de su compañera de cuarto, actuando como un amigo preocupado, tenía un historial muy malo con esa compañera desaparecida. La policía llamó a Casey para interrogarlo y realizó investigaciones al mismo tiempo. La policía descubrió que Casey afirmó que se había mudado de California a Tennessee para buscar trabajo y que no tenía vida social ni amigos. Todo lo que dijo sobre ser relajado y hacer amigos en Craigslist era mentira. Lamentablemente, Mirabel cayó en la trampa. Se reveló que después de que sus padres fallecieron, la vida de Casey simplemente se salió de control y no tenía una buena relación con el resto de sus hermanos. Tenía un temperamento terrible y perdía el control ante la menor inconveniencia. Casey tenía tanta ira que su hermana tuvo que pedir una orden de restricción en su contra. Esto era realmente desconcertante, pero también tuvo varios otros encuentros con la ley. En 1986, Casey fue acusado de agresión física y asalto, y en 2011 fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. Así que esto fue suficiente razón para llamar a Casey para una ronda de preguntas, y de inmediato la policía notó algo extraño. Eran los brazos de Casey. Estaban llenos de heridas, eran rectas, limpias y abundantes. La policía casi de inmediato preguntó sobre estas heridas, y bueno, Casey tenía una explicación para ellas. Tenía varias explicaciones porque su historia cambió mucho. Al inicio dijo que se lastimó intentando salvar a su perro de un arbusto espinoso durante una caminata. Tiempo después, les dijo a los detectives que se lastimó al enredar sus brazos con la línea de pescar durante un incidente. Durante la entrevista, Casey estaba tranquilo, incluso se rió en algunos momentos. Siguió reiterando el hecho de que le importaba mucho Mirabel y que ella era su vida, y que no dudaría en dar su vida por la de ella. Lo dijo de la nada y sin que tuviera relación con la pregunta real. Fue extraño. También dijo que no pagó la renta a tiempo porque acababa de perder su trabajo. Le dijo a la policía que Mirabel estaba borracha y actuaba agresiva el viernes antes de desaparecer. Casey le dijo a la policía que intentó calmarla, pero eso provocó una gran discusión, y que ella solo quería que él se fuera de su casa al día siguiente. También amenazó a Casey diciendo que estaba armada y que no lo encontraba atractivo. Era algo muy específico y extraño. Además, Casey permitió que la policía tomara su ácido desoxirribonucleico, fotografiara sus heridas y entregó su teléfono y laptop para pruebas. Pero no sería la computadora portátil de Casey la que llevaría a su caída final, sino su propia boca.
ahora que Casey no tenía su celular ni su laptop. Comenzó a ir a la biblioteca local para publicar en Yelp y creó una cuenta con una foto de él y Mirabel en una salida nocturna. Se mantenía al tanto de las últimas noticias y la gente hablaba sobre los avances en el caso. Básicamente, la familia de Mirabel había difundido la noticia de la desaparición de Mirabel hasta en Yelp. Querían que la mayor cantidad de personas viera el caso y aportara cualquier información. Y efectivamente esto avivó la conversación. La gente lanzaba teorías, hablaba sobre lo que pudo haberle pasado a Mirabel y todo lo relacionado con el caso. Bueno, Casey también decidió unirse a este foro y empezó a comentar en el hilo sobre la desaparición de Mirabel y dijo algunas cosas realmente extrañas. Primero, seguía insistiendo que Mirabel era la única para él. ¿Cuánto la extraña? ¿Cuánto ella era toda su vida? Y cómo ella era la única beneficiaria de su póliza de seguro de vida de 250,000. Apuesto a que no esperabas eso, pero la gente en Yelp, siendo más inteligente y astuta que Casey, lo captó bastante rápido. Casi de inmediato, notaron que Casey hablaba de Mirabel en pasado, mientras que todos los demás, como los seres queridos de Mirabel e incluso extraños, no lo hacían. Casey rápidamente la defendió y se rió de las sospechas, diciendo que el inglés no era su primer idioma. Luego, en los comentarios siguientes, se refirió a Mirabel en tiempo presente. También estaba hablando sobre lo que la policía discutió con él y cómo sus pertenencias estaban en posesión de ellos. Este tipo de verdad estaba exponiéndolo todo, sin límites, nada, simplemente abierto para que todo el mundo lo viera. Fue simplemente raro. O sea, una cosa es limpiar tu nombre cuando eres sospechoso, pero lo que Casey estaba haciendo simplemente le cayó mal a todos. Definitivamente parecía muy sospechoso. Y ahora que la policía sabía que él y Mirabel estaban peleando por el dinero de la renta y que Casey había sido rechazado por Mirabel, una y otra vez, el motivo era más que claro. Pero solo necesitaban esa pieza de evidencia que explicara la participación de Casey en lo que sea que le haya pasado a Mirabel. Y pronto encontraron algo. Como sabes, Casey no tenía su laptop ni su teléfono porque los tenía la policía, así que solo le quedó la opción de la biblioteca local. Como mencioné, Casey iba seguido a la biblioteca y usaba la computadora para hacer búsquedas inquietantes. La policía ya vigilaba a Casey, así que le instalaron un micrófono en su computadora. En bibliotecas públicas, los empleados eliminan la actividad del usuario en la computadora antes de dársela al siguiente. Esta vez, la policía pidió a los empleados que hicieran que Casey usara una computadora específica, la intervenida. Este ajuste permitió a los oficiales ver en tiempo real la pantalla de la computadora de Casey sin ser descubiertos. Es parecido a compartir pantalla y ver a alguien trabajar en su computadora en reuniones digitales. Pero lo que la policía estaba haciendo era un trabajo encubierto y sigiloso. Por esa época, la familia de Mirabel realizaba una caminata de concientización en su honor. Se iba a llevar a cabo en el Cañón de Pedro en Tustin. Bueno, Casey inició sesión en la computadora y al principio la actividad era normal. Casey entró a sus redes sociales, navegó un rato, encontró algunos trabajos e incluso envió una solicitud para uno. Pero después de esto, la policía notó algo extraño. Casey visitó la página de Facebook creada para Mirabel, y básicamente era una página donde se iban a publicar todas las actualizaciones, avances y cualquier evento relacionado con la desaparición de Mirabel. Casey pasó un tiempo inusualmente largo en esa página de Facebook. Él estaba revisando cada publicación, probablemente para ver cómo se estaba desarrollando el caso, y fue entonces cuando se topó con la caminata de concientización en el Cañón de Pedro. Ten en cuenta que la policía está revisando todo esto en tiempo real. Bueno, Casey abrió otra pestaña y en ella hizo una búsqueda muy inquietante para guardarla. Procurador General Casey básicamente buscó la línea de tiempo de descomposición. Claramente estaba calculando algo, pero ¿qué? La policía se sorprendió con esta búsqueda y, como todos saben, probablemente no acabaría bien. Casey luego cerró todas las pestañas, pero después volvió a abrir Google Maps. Y ahí, arrastró el mapa hasta el lugar donde se estaba llevando a cabo la caminata, y luego, después de un tiempo, lo movió a una zona muy remota. Fue perturbador para la policía ver esto. ¿Por qué lo hizo Casey? ¿Qué había en ese lugar remoto? No quisieron esperar más, así que reunieron a un equipo y fueron exactamente al lugar que Casey estaba revisando en la computadora. Antes.
Era Silverado Canyon, un lugar cerca de Santiago Canyon y Jackson Ranch Road, y estaba muy cerca del lugar donde se realizaba la caminata. La policía registró el área y efectivamente, después de buscar un poco, encontraron lo que parecía ser tierra removida o excavada. La policía sinceramente temía el siguiente paso, pero si necesitaban resolver la desaparición de Mirabel, esta era su única oportunidad. Así que empezaron a cavar y en poco tiempo encontraron algo, un cuerpo. Tras desenterrar los restos hallados por la policía, se identificaron como Mirabel Ramos por un tatuaje en la espalda. Pero el problema era que estaban a mediados de mayo en California y las temperaturas eran abrasadoras, y como resultado de esto, los forenses no pudieron determinar la causa de muerte de Mirabel. Pero se estimó que perdió la vida la misma noche en que fue vista por última vez. Así que la policía llamó a Casey para interrogarlo una vez más, y esta vez sabían que tenían a su sospechoso y lo bombardearon con preguntas, pero ahora Casey ya no era el tipo sonriente de antes. No le gustó este cambio de actitud ni la presión de la policía, y simplemente dejó de cooperar por completo. Pidió irse, y así lo hizo hasta que fue arrestado por cargos de asesinato y llevado de regreso a la estación poco después. Curiosamente, al ser arrestado, Casey tenía las placas militares de Mirabel, algo que ella siempre usaba. Ahora estaban en el cuello de Casey. Los investigadores se sorprendieron ante la inquietante escena. Aunque Casey estaba esposado, seguía negando implicación en el caso de Mirabel. Él ya era un caso perdido. Los detectives debían reconstruir la posible línea de tiempo. Pensaban que tras ver a Mirabel dejar su renta en la oficina del administrador cerca de las 10:30 p.m. Ella estaba en su ropa de dormir, luego regresó a casa, donde Casey todavía estaba ahí. Después, se cree que surgió otra vez una discusión sobre la renta. Y en vez de que Casey se fuera al final del mes, Mirabel quería que se fuera al día siguiente. Ante este ultimátum, Casey sintió una creciente oleada de enojo. Primero Mirabel lo rechazó y luego lo echó de la casa. La policía piensa que cuando Mirabel se durmió, Casey ejecutó su malvado plan. No sabemos qué hizo, pero al final Mirabel, quien era más que capaz de protegerse de un ataque común, no pudo salvarse. Luego, Casey desechó su cuerpo en una tumba poco profunda en Silverado Canyon y fue hasta el área donde encontraron a Mirabel. Había alambre de púas, por lo que las heridas de Casey y las de las manos y dedos de Mirabel pudieron ser causadas por esto durante la pelea en la casa. Aunque no había pruebas de ácido desoxirribonucleico que vincularan a Casey con el crimen, era un caso bastante sólido para condenar a Casey por el asesinato de Mirabel. Por ejemplo, si él no cometió el crimen, entonces ¿cómo sabía dónde estaría su cuerpo? Al final, Casey fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 15 años. Él siempre defendió su inocencia y escribió cartas al jurado pidiendo otro juicio, pero la condena no cambió. Este fue un caso tan trágico, pensar que Mirabel, un veterano del ejército con grandes habilidades de combate, fue eliminado por alguien que llevó su obsesión al siguiente nivel. Mirabel no sabía que permitía quedarse a alguien que sería un peligro en su refugio. Y al final, este fue el mismo lugar donde fue llevada directamente a las manos de la muerte. Gracias por ver otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Si les gustó, suscríbanse para más contenido. Es gratis y te actualiza con mis casos más recientes. Además, si quieres convertirte en miembro del canal, tendrás acceso a nuevos videos, a veces días o semanas antes de que se publiquen para el público, y es una excelente manera de apoyar el canal y ayudar. Gracias a quienes ya se unieron. Si quieres hacerlo, haz clic en el botón Unirse debajo del video o encuentra el enlace en la descripción. Sé que lo mencioné la semana pasada, pero quería repetirlo rápidamente. Desafortunadamente, no parece que vaya a poder seguir dando reconocimientos verbales a los miembros del canal al final de cada video. Estoy tratando de encontrar una solución para esto. Pero YouTube ha cambiado la forma en que muestra los nombres de ustedes ahora y ya no puedo ver sus nombres reales. Solo puedo ver los nombres de usuario, y esos normalmente están llenos de números y caracteres, o simplemente son una mezcla de palabras que realmente no puedo pronunciar. Así que si esto es un factor decisivo para muchos de ustedes y deciden cancelar su membresía con el canal, lo entiendo totalmente, pero sepan que seguiré mostrando una lista de créditos al final de cada episodio, justo como esta.
Los nuevos miembros verán tu nombre de usuario en vez de tu nombre real, salvo que este sea identificable por el usuario. Es un cambio realmente extraño que YouTube haya hecho, pero al final está fuera de mi control. Pero aprecio muchísimo a cada uno de ustedes y de verdad espero que sigan siendo miembros. No olviden las historias de crímenes reales. Las camisetas ya están disponibles y pueden conseguirlas desde el enlace en la descripción. Pero como siempre, si disfrutaron este video, chequen este otro caso interesante que cubrí. Mi nombre es Ty Knots y nos vemos en el próximo.